Profesora, compañeros todos, tengan muy buenos días. El día de hoy, mi grupo y mi persona estaremos hablando sobre la tetralogía de Fallot. Se nos presenta el caso clínico de un paciente masculino de 3 meses de edad con un peso al nacer de 2,6 kilogramos, con una edad gestacional al nacimiento de 39 semanas. Este paciente ingresó el 2 de marzo del presente año por unos episodios recurrentes de cianosis, disnea al momento de la alimentación y una pobre ganancia de peso. Se le hicieron unos exámenes físicos donde presentó al estado general que el lactante tenía una leve irritabilidad con un tono y una reactividad conservados. Se le hizo también un examen de signos vitales donde presentó una frecuencia cardíaca de 152 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 58 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 81%. Se le hicieron también una auscultación cardíaca donde se notó un soplo sistólico eyectivo de grado 3 a grado 5, a grado 6, perdón, en el foco pulmonar. También se notó una cianosis peribucal y una acracianosis. También se le notó unos signos de dificultad respiratoria leve y una hipotrofia ponderal. Se le realizaron también unos exámenes complementarios, donde en la radiografía de tórax se notó una cardiomegalia leve con una sombra cardíaca en forma de bota o también denominado core en sabot por la elevación del ápex ventricular derecho. También se le notó al momento de hacerle la ecografía Doppler una confirmación de los hallazgos clásicos de una tetralogía de Fallot, donde se nota una comunicación interventricular amplia, una estenosis subpulmonar severa, un cabalgamiento, perdón, de la aorta sobre el septo interventricular y una hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, como nuestro paciente ha sido diagnosticado con lo que es la tetralogía de Fallot, ahora les voy a hablar sobre la embriología y el desarrollo de las estructuras que causan este tipo de anomalías. Básicamente se dividen en cuatro. Primero estaríamos hablando de la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. En un desarrollo embriológico normal, el cono arterioso se va a dividir en dos porciones muy importantes, el cono anterolateral, que va a dar lugar al infundíbulo, y la cara, o bueno, el cono posteromedial, que se va a convertir en el tracto de la salida del ventrículo izquierdo. Va a haber una fusión de las crestas troncoconales que van a estar altamente pobladas por las células de la cresta neural. Pero, ¿qué es lo que pasa en este tipo de alteración? El tabique troncoconal se va a desplazar en dirección anterosuperior. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Que el cono pulmonar se va a estrechar y como consecuencia clínica vamos a tener una reducción severa del flujo sanguíneo hacia los pulmones. Como segunda alteración vamos a tener lo que vendría a ser la comunicación interventricular, que en un desarrollo embriológico normal, el tabique interventricular se va a dividir en dos porciones muy importantes, que va a ser la porción muscular y la porción membranosa. El cierre exitoso de la porción membranosa va a depender de qué, de la fusión exacta entre el tabique muscular, las almohadillas endocárdicas y el tabique troncoconal. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en este tipo de alteración que vendría a ser la tetralogía de Fallot? Va a haber un desplazamiento inadecuado anterosuperior del tabique troncoconal y esto va a hacer que la alineación no sea correcta entre las dos porciones que les había mencionado al principio, entre la porción muscular y la porción membranosa. Como consecuencia clínica vamos a tener que va a haber una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada en ambos ventrículos. Después tenemos el tercer tipo de característica, que vendría a ser el cabalgamiento de la aorta sobre el defecto septal. En un desarrollo embriológico normal vamos a tener que el tronco arterioso se va a dividir en dos porciones importantes, la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Y de esta división se va a generar un resultado que va a ser la rotación espiral del tabique troncoconal y la alineación precisa del canal aórtico.
Pero en esta alteración, ¿qué es lo que pasa? Este tabique troncoconal va a estar mal posicionado, va a estar en un sentido más anterior y va a estar más a la derecha de lo que se va a esperar. Y esto va a originar que se desplace el origen de la aorta. Y como consecuencia vamos a tener que la aorta va a recibir un flujo mixto, tanto de sangre del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y como cuarto punto tenemos lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho, que en un desarrollo embriológico normal se va a dar que el miocardio ventricular se desarrolla y madura gracias a la estimulación por presión y flujo sanguíneo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la alteración de la tetralogía de Fallot? Va a haber una obstrucción del tracto de la salida pulmonar, que esto va a impedir que haya una presión elevada en el ventrículo derecho. ¿Y esto qué va a causar? Va a inducir a un engrosamiento del miocardio. ¿Y qué es lo que va a producir todo este tipo de alteración? Va a aumentar el trabajo cardíaco derecho, lo que más adelante podría suscitarse como una insuficiencia ventricular derecha. Y bueno, acá tenemos un cuadro de los 4 tipos de alteraciones que va a pasar en la tetralogía, la estructura embriológica que va a estar alterada, el tipo de defecto que vamos a tener en cada una de estas obstrucciones o mal desarrollo embrionario y el resultado clínico que va a generar cada una de estas. Bueno, eso es todo en cuanto a la embriología de la tetralogía de Fallot. Muchas gracias. También vamos a hablar sobre la circulación fetal y los cambios de la circulación en el nacimiento. La circulación antes del nacimiento o circulación fetal. Durante la vida intrauterina, el feto no utiliza los pulmones para oxigenar la sangre. En su lugar, la placenta cumple esta función. Por eso, el sistema circulatorio fetal tiene una serie de estructuras que desvían la sangre de los pulmones y del hígado. Las principales estructuras de la circulación fetal son 5, que sería la vena umbilical. Esta lleva sangre rica en oxígeno desde la placenta hasta el feto. La segunda estructura principal sería el ducto venoso. Este permite que la sangre oxigenada de la vena umbilical evite pasar por el hígado, conduciendo directamente parte de esa sangre a la vena cava inferior. Tenemos la tercera estructura, que es el foramen oval. Es una abertura entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Esta permite que gran parte de la sangre oxigenada llegue directamente a la aurícula izquierda. Después pasa al ventrículo izquierdo, a la aorta y a la circulación sistémica, o sea, especialmente al cerebro. Tenemos la estructura, una de las estructuras principales, que se llama ducto arterioso. Este conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente, desviando la sangre del ventrículo derecho, que es la que debería ir a los pulmones, directamente a la aorta. Así evita los pulmones no funcionales. También tenemos a las arterias umbilicales, que estas llevan sangre escaso en oxígeno desde el feto hacia la placenta. Por otro lado, tenemos también cambios de la circulación en el nacimiento. Es cuando el bebé nace, realiza su primera respiración y se producen cambios radicales en su sistema circulatorio. Estos cambios aseguran que el recién nacido pueda oxigenar sangre a través de sus pulmones. Así deja de depender de la placenta. Los cambios principales son, por ejemplo, el corte del cordón umbilical. Estos interrumpe el flujo de la sangre oxigenada desde la placenta. La presión en la vena umbilical y el ducto venoso cae. El ducto venoso se cierra funcionalmente. Tenemos otro cambio principal, que es el inicio de la respiración. En este caso, el aire entra en los pulmones, estos se expanden y la resistencia vascular pulmonar disminuye drásticamente. Esto provoca un aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones, por lo que ahora estos oxigenan sangre. También tenemos el cierre del foramen oval, que al aumentar la presión en la aurícula izquierda por el flujo pulmonar,
también disminuye en la derecha. El foramen oval se cierra funcionalmente y luego también se cierra anatómicamente. También se establece la circulación separada entre el corazón derecho e izquierdo. Tenemos también el cierre del ducto arterioso. En este caso, el aumento del oxígeno en sangre y la disminución de prostaglastina o prostaglastinas provocan su contracción. Se cierra primero funcionalmente, esto puede pasar en horas o días. Luego se cierra anatómicamente, esto puede pasar en semanas, formando de esta manera el ligamento arterioso. También tenemos el cierre del ducto venoso y de las arterias umbilicales. En este caso, el ducto venoso se transformaría en el ligamento venoso. Y las arterias umbilicales se fibrosan y se convierten en ligamentos umbilicales medios.